Bueno, buenas noches a todos. Mi amigo Paniagua, ¿está por ahí? ¿Ah? Acá está. Un amigo. Fuimos compañeros de primaria. Y un día, hace un montón de años, vine al municipio a una reunión y estaba él ahí. No sé, ¿te acordás de mí? La verdad que no. Está distinto. Nos vemos, teníamos 11 años, 12 años cuando nos vimos la última vez. Así que una alegría, y siempre me cuentan, te manda saludos, bueno, acá nos vemos, así que una alegría. Bueno, este presente, ¿no?, que duele, digo, yo empiezo porque para poder salir adelante tenemos que mirarnos hacia adentro y ver por qué llegamos a este lugar. Y llegamos por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Y ese que hicimos fue generando a partir del tiempo distintas miradas. Y lo primero que yo reflexiono es que de las últimas 8 elecciones perdimos 6. Entonces, si perdimos 6 tenemos que empezar a mirar por qué perdimos 6 elecciones de 8. Y la verdad que yo no quiero perder más. Entonces, como no quiero perder más, lo que quiero que reflexionemos que si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo, vamos a seguir perdiendo. Y en ese recorrido, yo creo que volver a Perón siempre es lo más inteligente, lo más sabio. Cuando decía Chelo recién que el pueblo se equivoca, Perón decía el pueblo nunca se equivoca. El tema es que no dejamos que el pueblo elija. Nosotros empezamos a elegir por el pueblo. Y cuando empezamos a elegir por el pueblo, muchas veces elegimos algo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos y lo que hacemos cuando gobernamos. Si recordamos todos los grandes años de Néstor y Cristina, ¿tá? 12 años maravillosos, y esos 12 años maravillosos de gobierno, primero, ¿no?, cuando empezó todo el proceso electoral, decíamos, el candidato es el proyecto. Y la gente decía, y tenemos que buscar a alguien de carne y hueso. Y el de carne y hueso terminó siendo Daniel Scioli. ¿Se acuerdan en el debate con Macri? ¿Qué le dijo Macri? ¿En qué te has convertido? Lo conocía mejor que nosotros. ¿Ah? Lo conocía muy bien porque era de ellos y claro, le dijo, y ahora quedó claro de lo que era Daniel Scioli. Y después vino la construcción de la persecución a Cristina, el acompañamiento que hicimos aquel abril en Comodoro Pi, y después la idea, que la política, ¿de qué se trata? Construir mayorías. O sea, si uno construye mayorías, gana elecciones, y cuando gana elecciones, transformar. Y en 2017 tuvimos una idea de cómo construíamos mayorías, que no sé si se acuerdan los formatos de aquel tiempo que hablaba Cristina. Después era la sociedad civil, que se había sido perjudicada por esas políticas del gobierno de Macri, y hablaban industriales, y hablaban comerciantes, y hablaba gente del turismo, que el turismo se había caído. Y estaba bien la idea, pero después, cuando hicimos una propuesta electoral, todos esos que representaban las mayorías no estaban en las listas, estaban de vuelta los mismos de siempre. Y un día del 2019, tomando mate, creo que así todos, un día a la mañana, nos levantamos, escuchamos, creo que todos nos caímos de culo, Alberto, presidente. Bueno, y nosotros hay algo que hacemos, que agachamos la cabeza y vamos para adelante, no nos damos ese espacio para discutir, para poder comprender por qué tomamos determinadas decisiones. Y pasó algo que ya había pasado, y es lo que mismo que estamos discutiendo ahora, después vamos a llegar a ese lugar. Nosotros ensayamos algo en el 73, ¿tá? Perón al gobierno, el campo al gobierno, Perón al poder. ¿Cuánto duró eso? 45 días. ¿Tá? Y esta fórmula, ¿no?, era un peso específico de Cristina 1000 veces que el del peso específico político del presidente. Y con turbulencias en el medio, pero con turbulencias en el medio, recuerdan que el quiebre fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Ese quiebre con el Fondo Monetario Internacional generó también algunas divisiones o algunas discusiones internas de cuáles eran los posicionamientos internos. Y en aquel tiempo, se hablaban ahí de mi recorrido por el Ministerio de Hábitat. Yo en noviembre del 2022 renuncié, me fui del gobierno. Sin decir nada, pero me fui por una cuestión bien clara. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hacía que nuestro gobierno tenga que ajustar y tenga que achicar. Yo que no voy a ser un ministro que tenga que ajustar y que tenga que achicar. Así que sin decir nada, de la mano a Alberto, me fui. Y otros que cuestionaban eso se quedaron en el gobierno, limando al gobierno, manejando los presupuestos más importantes que tenía el gobierno nacional. Y ahí es donde nosotros empezamos a confundir. Y cuando empezamos a confundir, el final del gobierno del 2019-2023 fue algo que hablamos, Axel habla de las nuevas canciones, le metimos una segunda estrofa o una primera estrofa que decíamos: no pasa nada si todos los traidores se van con Massa, y después cantábamos Massa presidente. Entonces, es muy difícil explicar a la gente común, de a pie, de todos los días, las acciones que hacemos nosotros de la política. Entonces, si no somos capaces de poder construir este proceso, que es construir mayorías, ¿y cómo se construye mayoría? Dejando participar. Y hemos vetado en los últimos años la posibilidad de debatir. Entonces nos imponen una idea. Imponen una idea. Y tenemos que salir a imponer la idea. Entonces decíamos, no, Massa el mejor presidente. Y teníamos 8% de inflación mensual y queríamos que resolver la economía, y nuestro candidato era alguien que manejaba la economía, que no la podía resolver. No por una cuestión de capacidad individual, sino por la cuestión política del conjunto. Y también aprender en esta cuestión política que la política está por sobre la gestión. La verdad que gestionamos bien. Primero tenemos la política, la decisión política. La decisión política también, digo, los tiempos van cambiando y los procesos van cambiando. Entonces no tenemos una frase, no decimos independencia económica, soberanía política, justicia social. No existe. Si no tenemos independencia económica no hay más nada. ¿No? El resto no existe. Entonces cuando nosotros salimos a gobernar tenemos que construir la independencia económica. Si no construimos independencia económica, no hay manera de tener soberanía política. Y si uno no tiene soberanía política, no hace justicia social. Entonces, muchas veces llegamos a un gobierno, y esto lo plantea muy bien García Linera, el vicepresidente de Evo, los gobiernos que tienen que transformar empezaron a administrar el sistema establecido y dejamos de representar a las mayorías, a los que tenemos que representar cuando gobernamos. Y fíjense, si nosotros analizamos el crecimiento económico del gobierno de Alberto, 3,5%, el de Cristina del 2011-2015 había sido 2 puntos del PBI. ¿Cuál fue el problema del 2019-2023? No hubo distribución de la riqueza, se concentró. Toda la riqueza que generó la Argentina se la llevaron unos pocos. ¿Y por qué se la llevaron unos pocos? Porque cuando uno tiene un gobierno con debilidad política, donde cada uno tira para un lugar distinto, es muy difícil concretar. Entonces digo, hemos recorrido ese camino. Ese camino que hemos recorrido nos tiene en este presente. Y estamos en la misma discusión. Estamos en una misma discusión, que la discusión tiene que ver quién es el jefe político. ¿Y quiénes son los jefes políticos? Los que ganan. Axel Kicillof sacó 5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires y queremos discutir que no es el jefe político de la provincia de Buenos Aires. Y si no le damos esa situación, nosotros tenemos la esperanza, tenemos la mirada, creo que todos los argentinos, uno recorre el país o te llama de todo el país, y la esperanza está puesta en Axel. Le decimos, pero Axel tiene que tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que construir el espacio político que le dé la fortaleza al gobernador para que tenga la autonomía que tiene que tener para construir el poder necesario que necesita la Argentina para ser el próximo presidente. Y eso lo tenemos que hacer el 2025. No alcanza que lo hagamos el 2020. Si no lo hacemos el 2025, estamos listos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tiene un proceso electoral. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que vayamos a elecciones y el que gana conduce, el que pierde acompaña. Esa es la filosofía del peronismo. Pero últimamente hay hegemonía, no hay participación. Cuando ganamos, los cargos los ocupan unos pocos y el resto de los compañeros se quedan mirando por la ventana cómo es, si yo milité, laburé y demás. Y después la otra cuestión que tenemos que hacer, empezar a construir para gobernar. Si nosotros vamos a generar a carne cochea una lista para la próxima elección a concejales, entran 3, 4. No vamos a estar.
O sea, no hay manera. Ahora, construyamos el gobierno de Necochea para el 2027. Necesitamos 150 compañeros que se hagan cargo de distintas cuestiones. ¿Los tenemos? ¿Los tenemos capacitados? No, entonces preparémonos para gobernar. Hoy hablamos con él el tema del puerto. ¿No? ¿Cómo puede ser que el puerto no tribute al municipio para que el municipio tenga los recursos que tiene que tener, por lo menos para arreglar las calles que están hechas bolsa cuando uno entra acá a la ciudad? Bueno, ahora para eso hay que tener acompañamiento popular y decisión política. Cuando alguien porque si alguien nuestro va a gobernar Necochea para pagar salarios municipales miserables, para tener las calles destruidas, para que la hegemonía del puerto se la lleven otro, la verdad que se queden los que están. Nosotros cuando gobernamos tenemos que transformar. Y también hay cosas que tenemos que replantearnos. Fíjense que ahora echaron en el Estado Nacional 37.000 trabajadores. Muchos que hace 14 años que trabajan. Ahora en 14 nunca le pudimos haber dado estabilidad nosotros a esos compañeros. ¿Quién tiene la culpa? Bien, compañero. ¿Quién tiene la culpa? Volver a hablar de las cosas que nos pasan, y también hablamos de cuestiones filosóficas que hace un montón de años, ponerle que estaban bien, de lo público. ¿La educación pública cómo está? ¿Está bien? Pregunto, no sé, díganme ustedes. ¿La salud pública cómo está? Bueno, entonces, ¿a quién nos toca? Entonces nosotros hablamos de la salud pública, y yo digo, preguntémosle al que va al hospital. Entonces hablamos de algo que está bien filosóficamente, porque nosotros creemos en lo público, pero a lo público hay que ponerle eficacia. A lo público hay que ponerle que cuando alguien lo necesita, lo utilice, sea satisfactoria la utilización de eso público. Entonces tenemos mucho de que mirar para nosotros, porque si seguimos con una cuestión dialéctica, las tres banderas, no existen las tres banderas, entonces trabajemos para la independencia económica, generando recursos en esta ciudad que los generar el puerto, lo genera el proceso industrial, y a partir de eso generar también una propuesta, como fuera, venir a las playas de acá era espectacular. Espectacular, las mejores playas, una de las mejores playas de la Argentina. Ahora, si no trabajamos en el resto de la infraestructura, si no trabajamos en el resto de la inversión privada, si no trabajamos en el resto de una mirada de crecimiento económico, estamos al horno. Entonces me parece que hay muchas cosas que reflexionar, y esas cosas que reflexionar, tenemos una ventaja en la provincia, como que tenemos a Axel. Axel nos genera esa ilusión, a alguien que es distinto. Estas últimas semanas ha demostrado que este proceso que hemos construido hasta este momento está acabado, está totalmente acabado. ¿Está? Y no nos tienen que dar vergüenza, porque nosotros con lo que ha hecho Alberto Fernández no tiene nada que ver. Nosotros nos decidimos cómo, porque si nosotros hubiéramos de una elección interna y hubiésemos elegido a Alberto Fernández para que no gobierne, ponemos el pecho y nos hacemos cargo. Pero nosotros no lo elegimos. ¿Está? Entonces, cuando decimos que el pueblo se equivoca, el pueblo elige lo mejor que se le ofrece. Y a veces la propuesta de ellos es mejor que la nuestra. Entonces, cuando nosotros hablamos del Estado y Milei dice, no, voy a terminar con esto, fíjense, no sé ustedes, no sé si no tenían el problema de los piquetes, ¿lo tenían acá? No, claro. Bueno, nosotros en Avellaneda, 3 veces por día cortaban el puente por Porredón. Decía, voy a terminar con los piquetes. ¿Sabe qué? Terminó, no hay más corte. La gente está feliz con esa cuestión que no tenga más corte. Vos salías a la mañana, sabes a qué hora llegás. ¿No? Antes no sabía si salía, si pasaba, si no pasaba. Entonces hay cosas que son concretas. Digo, la gente, es más, los vecinos, todos los que son militantes, ¿algún vecino le pide algo imposible? Le pide cosas simples. Digo, nosotros tenemos algo que nos hemos olvidado, que es un legado. El peronismo tiene un legado. Y el legado es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces tenemos que construir grandeza de la patria, tomando decisiones de matriz económica, tomando decisiones de crecimiento económico, y ese crecimiento económico permitir tener a la gente la felicidad que necesita como para poder vivir. Son cosas simples, cosas muy simples. Entonces digo, eso es gobernar. Gobernar, decía Perón, es dar trabajo. Gobernar es que la vida de los vecinos sea mejor. Y esto no lo hemos logrado últimamente. Le decíamos a los pibes que Néstor nos devolvió eso, la política como herramienta de transformación. ¿Qué hemos transformado? Nada. Y la organización política hemos dejado de creer y de valorar las organizaciones políticas. Perón hablaba bien claro de la comunidad organizada. ¿Qué es la comunidad organizada? La organización civil organizada de distintos lugares para después, junto con el gobierno, conquistar. Y a veces te toca perder. ¿Quién defiende cuando perdés? Las organizaciones civiles.
Los sindicatos resisten. Perón volvió después de 17 años. Le decían a Perón, ¿qué va a hacer para volver? Dejarlos gobernar, que gobiernen ellos. Y hoy lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que gobiernen ellos. Porque las acciones de todos los días cada vez perjudican más cantidad de vecinos, de argentinos, de necochenses, de avellanedenses, de toda la provincia de Buenos Aires. Pero también tenemos que construir la fuerza política, y esa fuerza política que nos permita tener un aprendizaje. Porque cuando no tenemos organización, no tenemos organización para defender. ¿Recuerdan las computadoras de los pibes del secundario? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Hubo organización de los pibes del secundario para conquistarla? No. ¿Hubo organización para defenderla? Tampoco. Y si no hay organización para conquistar, no hay organización para defender. Nosotros tenemos un proceso político que creo que por eso es importante la organización, es importante la participación, es importante el debate, el disenso es importante, que alguno pueda pensar distinto de lo que digo yo. Hay cosas que son objetivas. El otro día le escuchaba una nota al Cuervo, Andrea, y le preguntaban, ¿qué opina de lo que dice Ferraresi que perdieron 6 elecciones de 8? Y no puede opinar nada, porque es un dato de la realidad. No es para opinar. Después puede opinar de otras cosas, puede estar de acuerdo o no puede no estar de acuerdo. Nosotros habíamos instaurado en los años 2010 para adelante el concepto del empoderamiento. ¿Se acuerdan del concepto del empoderamiento? Bueno, estábamos todos empoderados, maravilloso. El empoderamiento es radial. Yo empodero a la gente.